Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar con este proyecto de capacitación o de información para las personas que, bueno, pues quieran un poquito cuidar de su salud. Y vamos a empezar, eh, hablando un poco sobre lo que en medicina se conoce como epidemiología. En primer lugar, quiero pedirles una disculpa porque mi cortina es una cobija. Aquí está haciendo mucho frío. Singilucan, la unidad de salud que se encuentra en Singilucan. Singilucan quiere decir donde se tirita de frío. Y bueno, pues la verdad es que aquí hace muchísimo frío a pesar de que afuera esté haciendo sol. Pero vamos a hablar un poco sobre los aspectos epidemiológicos de nuestras enfermedades, principalmente las enfermedades más frecuentes. Y la epidemiología precisamente se basa mucho en relación a información estadística, y de eso sirve, para eso sirve. La información estadística sirve para que nosotros tengamos una idea de lo que puede suceder, de cómo va el comportamiento de las enfermedades, en este caso crónico-degenerativas. Y algo bien importante es que van muy relacionados con el envejecimiento. Tal vez no el hecho de que tengamos que ser, de que tengamos que envejecer quiere decir que debería de aparecer diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades autoinmunes. No, no es eso, no es así, sino que simplemente el hecho de que hay mayor riesgo, hay mayor vulnerabilidad, y desafortunadamente nuestra población cada día va a ser de más personas más ancianas, de la tercera edad, por decirlo así. Y así, y para allá vamos, el comportamiento de nuestra población así va a ser con el paso de los años. Desafortunadamente, esto es algo que ya se veía venir, principalmente con el comportamiento y con la información de INEGI. Y nosotros nos podemos dar cuenta porque, bueno, pues los que tenemos, en mi caso yo que tengo 50 años, en 10 años ya voy a tener 60, primero Dios, y espero llegar. Y cada vez hay menos niños, ¿no? O sea, ahora yo veo jóvenes, parejas jóvenes que prefieren tener uno o dos perros que tener un hijo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que está modificando el comportamiento de nuestra población, y por lo tanto la esperanza de vida también se ha modificado. Actualmente tenemos en promedio 80-82 años como esperanza de vida. Y aunque hay información en Europa que un niño que nace a partir del 2000 pudiera vivir 120 años, eso está dentro de la información de la medicina antienvejecimiento o anti-aging, que dice que existiera esta posibilidad. Sin embargo, es algo que no vamos a poder ver. Nuestra cultura todavía no está tan saludable como para poder hablar de esto. Y dentro de las primeras causas de enfermedad y muerte, si lo comparamos, por ejemplo, hay estadísticas que nos hablan, que se comparan de 1950 al 2000. Y bueno, pues en los 50, 1950 más o menos, se hablaba de que las enfermedades que producían mayor cantidad de enfermedad y muertes, pues eran las enfermedades infecciosas. Y dentro de estas, las neumonías, las enfermedades diarreicas, eran de las primeras causas de muerte. Actualmente, bueno, se ha modificado mucho esta información. Y ahora, en nuestro tiempo, si lo transpolamos al 2018, bueno, pues resulta que las principales causas de muerte son diabetes, complicaciones, enfermedades cardiovasculares, complicaciones y cáncer. Y bueno, pues es parte de la globalización, es parte de la alimentación. Mucho tiene que ver la alimentación con todo este tipo de problemas. En promedio, yo creo que entre el 90 y 95% influye la alimentación, porque cada vez junto con esta globalización hemos hecho que esta alimentación se haya modificado también. No es lo mismo lo que estamos comiendo actualmente nosotros, lo que están comiendo los niños y lo que comieron nuestros abuelos. O sea, son alimentaciones
completamente diferentes. Y a esto se le llama transición nutricional o nutricia. Los nutriólogos lo conocen muy bien, pero hay una modificación en la alimentación y por lo tanto hay un mayor riesgo actualmente. La información nos dice que entre un 25 y un 30% de riesgo genético tenemos. Esto quiere decir que si mis papás son diabéticos o hipertensos, yo tengo ese riesgo, pero lo tengo entre un 25 y un 30%. Sin embargo, me toca un 75% de mi parte para cuidar a mi propio organismo para evitar que yo tenga algún padecimiento más grave. Por eso es que es importante el hecho de que yo debo de tener mucho cuidado en relación a la alimentación y que debemos no solamente de tener cuidado nosotros, sino de también orientar a nuestros hijos. Ya decía yo que en familias donde el papá y la mamá tienen obesidad y sobrepeso, los hijos también tienen obesidad y sobrepeso. Y esto es muy grave porque la alimentación que actualmente llevamos es una alimentación nada saludable. No somos un país que nos cuidemos y por lo tanto, bueno, pues alguna vez en una entrevista en un periódico, me preguntaba a nivel nacional que si pudiéramos en algún momento dado disminuir los casos de diabetes, y pues desafortunadamente desde mi punto de vista yo les dije que no, porque es muy muy complejo, es muy difícil, nuestra alimentación está cada vez peor, los hidrogenados, las grasas trans, las grasas saturadas, los excesos de lo que yo llamo en algunos temas, que es una de las pláticas que está por ahí en internet, y que por cierto me robaron y le cambiaron el nombre del autor. 4 venenos blancos es sal, azúcar, harinas y los lácteos, que ya hablaremos de qué forma, y no es por la lactosa, es por la caseína, pero ya lo hablaremos en algún momento específicamente. Entonces todo esto yo recuerdo que hace muchos años salía en la televisión, al final de algún programa decía coma carne, leche y huevo, y bueno, mucho de esta información con el paso del tiempo nos dimos cuenta que bueno, pues no era por ahí, y que le hemos hecho mucho daño a nuestro organismo, le hemos hecho mucho daño a nuestro cuerpo, y eso pues la factura nos la va a cobrar pero así completamente seguro de que en algún momento algo va a suceder. Por lo tanto, actualmente las tasas de mortalidad son cada vez más altas, complicaciones por diabetes, infartos, enfermedades cardiovasculares y enfermedades cerebrovasculares y nefropatía. Son de las causas más frecuentes que hemos visto, y mucho tiene que ver precisamente el hecho de que pues la alimentación influye de forma importante, porque por ejemplo pacientes que son hipertensos tienen hasta un 30 a 50% de tener diabetes, o que el diabético o quien tiene diabetes se vuelva hipertenso. Van muy de la mano estas dos enfermedades según la información de la Encuesta Nacional de Salud. Y esto tiene otro de los problemas que tenemos junto con la obesidad, pues es el sedentarismo, que van muy de la mano uno con otro. Si nosotros no hacemos actividad física y no modificamos la dieta, entonces la alimentación, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer mucho daño a nuestro organismo, y por lo tanto vamos a tener problemas muy graves, con mayor riesgo de todo, de enfermedades cardiovasculares, de complicaciones por diabetes, de diferentes padecimientos. Y con el paso del tiempo, bueno, pues no vamos a poder controlar de ninguna forma pues la diabetes, y esto es muy, muy grave. En promedio, cada 2 horas en México mueren
una cantidad importante de pacientes secundarios a complicaciones renales por diabetes. De un 30 a un 50% de los pacientes que tienen una amputación pues es precisamente por diabetes. Y esto, la presencia de pérdida de la visión por diabetes también es uno de los padecimientos que más frecuentemente tiene complicaciones y se considera una amenaza no solamente aquí en nuestro país. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar por otros países de Centro y Sudamérica, pues prácticamente estamos por las mismas. Cada vez más afectación de la diabetes hacia poblaciones jóvenes y pues la prevalencia va a ir aumentando no solamente aquí, sino a nivel Latinoamérica y a nivel mundial está en un 35%. Estamos desafortunadamente muy mal. Prácticamente se considera una epidemia la diabetes. ¿Por qué? Porque pues, nuestra alimentación no es nada saludable. Y esto ha hecho que con el paso del tiempo, pues existan más estudios en los cuales se relacione mucho con un índice de masa corporal en el cual esté relacionado con sobrepeso y con obesidad. Es muy grave y prácticamente hemos hecho muy poco en cuanto a esto. Y si hacemos un comparativo en cuanto a diabetes, ¿quién la presenta más frecuentemente, si hombres o mujeres? Sí, son mujeres y que tienen obesidad, tienen mayor riesgo a tenerlo, el hombre no se queda atrás, pero realmente estamos hablando que un 29-30% de la población con diabetes es mujer, se vuelve diabético y más o menos un 24-25%, 22% son hombres. Entonces la mayor cantidad de personas que se convierten en diabéticos pues son mujeres. Y esto no solamente afecta el hecho de que sean mujeres, sino que también afecta el hecho de que es en edad productiva, ¿no? O sea, gente que tendría que salir a trabajar lo más saludablemente posible para hacer sus actividades y poder llevar un dinero para poder mantener a su familia. Entonces, esto sí es muy grave. Y si nos vamos, por ejemplo, con la obesidad, la prevalencia de obesidad en nuestro país, estamos hablando de estados que son más frecuentemente, que tienen más riesgo de obesidad y sobrepeso y por lo tanto de enfermedades crónico-degenerativas, como los tres primeros es Coahuila, Baja California Sur y Tamaulipas. Los de mediano riesgo, digamos, son Tabasco, Guanajuato, Sonora. Los de menos riesgo, según las estadísticas, según INEGI, de la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, y bueno, pues Hidalgo, déjenme ver por dónde andamos, que también no andamos tan bien, pero Hidalgo en teoría tenemos bajo riesgo para presentarlo, o al menos son las estadísticas las que nos demuestran esto. Si nosotros, otra cosa que hay de riesgo, pues es el tabaquismo que cada vez va más en aumento entre más o menos el mayor grupo que fuma va entre los 35 años y los 49 años y por lo tanto, pues más o menos son las edades en que pudiera tener complicaciones. Para diabetes, la mayor cantidad de pacientes con diabetes se encuentran en Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas, Nayarit, Puebla, Nuevo León, Tabasco, Chihuahua, Sonora, es lo que más tienen. Por ejemplo, Hidalgo, en teoría estamos no tan mal, pero aún así seguimos teniendo una cantidad importante de diabetes. Y por otro lado, algo que es bien importante, tenemos que modificar la alimentación, tenemos que hacer un poco más de actividad física y
disminuir ese riesgo a través de una alimentación saludable, actividad física, evitar el sedentarismo, salir a caminar, hacer caminata. No tenemos que salir a correr ni al gym, sino hay que salir a hacer caminata, por lo menos 20 minutos a media hora, si no se puede diario, cada tercer día. Pero las estadísticas nos están diciendo que cada vez esto va a ser mucho más grave, y ya lo estamos viendo. En la siguiente vez que podamos platicar, les presentaré un trabajo en el cual yo hice una investigación aquí en la comunidad, en una comunidad de Singilucan, Hidalgo, en donde, bueno, pues hice una cantidad de encuestas y me di cuenta de todos los problemas que hay en relación a alimentación, ya que no es una comunidad que tenga mucho dinero, digamos, pero siempre hay alimentos que no son nada saludables, y ya lo vamos a ir desglosando. Entonces, por lo pronto, lo único que puedo decirles es, debemos de tener más cuidado. Yo soy de la idea que las instituciones tendrían que tener un nutriólogo por área de salud en cabecera para poder orientar a las personas, para poder capacitarlas, porque la única forma de que podamos ayudar a una persona es capacitándola para que tome sus decisiones al final, pero con una información reciente, una información real, y no lo que se platica entre grupos, ¿no? O sea, necesitamos gente preparada para que nos pueda ayudar con toda esta información, y que sea uno de los el principio de muchos proyectos que se vengan para poder capacitar a la gente. Entonces, bueno, vamos a ir hablando un poco más sobre todo esto, y por lo pronto nos estamos viendo después. Saludos y gracias por escucharme.